En este video vamos a comenzar a resolver ecuaciones diferenciales exactas con el método que les describí en las notas. Entonces, la ecuación diferencial a resolver es la siguiente. 6x por y menos 2y cuadrada diferencial de x más 3x cuadrada menos 4y diferencial de y igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para una ecuación diferencial exacta es identificar las funciones m y n, que son las que vienen en el método. Entonces, la función m siempre va a ser todas las funciones que acompañen a la diferencial de x, y la función n van a ser todas las funciones que acompañen a la diferencial de y. Entonces, en este caso tenemos que m de xy sería todo lo que acompaña a esta diferencia. Entonces sería 6xy menos 2y cuadrada. Y n sería 3x cuadrada menos 4xy. Una vez identificada m y n, vamos a proceder a verificar la condición de exactitud. Y la condición de exactitud nos va a decir si mi ecuación diferencial es exacta o no. Entonces, la condición de exactitud es que las parciales cruzadas, en este caso sería la parcial de m respecto de y, debe de ser igual a la parcial de n respecto de x. Entonces, vamos a calcular estas parciales. Entonces, recuerden que cuando calculamos derivadas parciales, vamos a tomar como variable a la única variable que me esté indicando la parcial. En este caso, por ejemplo, si voy a calcular la parcial de m respecto de y, solamente voy a derivar respecto de y. La otra variable, que sería x, la voy a considerar como constante. Entonces, en este caso, voy a poner toda la función explícita para que vean cómo se procede. Sería la parcial con respecto de y. Se satisfacen las mismas reglas de derivación menos la parcial con respecto de y de 2y cuadrada. Entonces, lo que les decía es de que en este caso, lo voy a escribir aquí para que lo vean. En este caso voy a derivar esta función respecto de y todo esto que está aquí, el 6x, lo voy a considerar como constante. Entonces sería la parcial con respecto de y sería un 1, y aquí simplemente quedaría pues 6x. Y en este caso tengo una única variable que sería y cuadrada, entonces la derivo como tal y me quedaría 2, baja por 2, quedaría 4 por y. Entonces ya calculé la parcial de m respecto de y. En algunos libros existe una notación que pueden a veces encontrar, que la parcial de m con respecto de y la escriben como m subíndice y. Entonces es exactamente lo mismo. Ahora vamos a calcular la parcial de n respecto de x. Entonces en este caso n es 3x cuadrada menos 4xy. Entonces ya voy a omitir la separación, vamos a derivar directamente. Entonces quedaría en el primer término, quedaría un 2 baja, por ese 3 quedaría 6x, menos, recuerden que el 4 y la y se consideran constantes, y entonces quedaría la parcial de x respecto de x es 1. Y entonces esto simplemente queda menos 4y. Entonces la condición de exactitud dice que esta y esta deben de ser iguales. Y como pueden comprobar aquí, pues sí lo son. Entonces, podemos decir que se satisface la condición de exactitud. Entonces, luego, la ecuación diferencial es exacta. Entonces ya puedo proceder con mi método. Entonces, como la ecuación diferencial es exacta, entonces
existe una función xy tal que, fíjense, este pequeño enunciado que acabo de escribir se puede escribir en simbología matemática. Se los voy a escribir porque algunos libros así lo traen, por si revisan bibliografía y les aparecen esos símbolos. Este mismo enunciado se puede escribir como entonces, y el existe se escribe de esta forma. Existe una función de xy y el tal que se escribe así. Entonces es solamente simbología por si alguna vez les aparece. Entonces existe una función f de xy tal que la parcial de f con respecto de x pues tiene que ser igual a m, y la parcial de f con respecto de y pues tiene que ser igual a la n. En este caso mi función m es 6xy menos 2y cuadrada y la n es 3x cuadrada menos 4xy. En este caso las voy a numerar porque las voy a utilizar en cierto orden. Y entonces ahora sí, el método dice que lo que tenemos que hacer a continuación es elegir una de las dos e integrar directamente. Entonces, ¿cuál elijo? Voy a elegir la ecuación 1. Entonces de 1, integrando. Entonces aquí lo importante de esta integración es que es una integración parcial. Hay una pequeña diferencia con respecto a la integración total, que es la que ustedes conocen. Entonces, fíjense, vamos a poner esta aquí. Y esta es una ecuación diferencial parcial de primer orden de variables separables. Simplemente voy a separar. Por un lado tengo la parcial de f y paso el diferencial de x para acá. E integramos directamente ambos lados. Entonces cuando integro, de este lado queda la integral parcial de la parcial de f, pues queda la función f de xy, ¿no? La que ando buscando. Y de este lado, fíjense, al igual que en la derivada, voy a integrar solamente respecto de la variable que dice la parcial. En este caso, voy a integrar respecto de x y todo lo que no dependa de x lo voy a sacar de la integral, porque pues se considera como constante. Entonces quedaría x parcial de x menos, en este caso, saco todo y nada más me queda la parcial con respecto a x. Entonces en este caso queda 6y y la integral de x respecto de x pues satisface las mismas reglas de integración, 1 medio de x cuadrada menos 2y cuadrada, la integral de la parcial x. Y aquí es lo que yo les decía en las notas. Aquí ya no se le agrega una constante. La diferencia es que se le va a agregar una función que depende de la variable que no integré. En este caso integré con respecto de x. Entonces la función que tengo que agregar debe de ser respecto de y. Entonces prácticamente con esto ya calcularon la función que andan buscando, que es su función solución. Ahora lo que les falta es encontrar cuánto vale esta g de y. Y para eso vamos a utilizar la ecuación 2, que es la ecuación que nos falta. ¿Por qué? Porque ya encontré f, pero la ecuación 2 dice que la parcial de f con respecto de y, pues tiene que ser igual a n. Entonces vamos a calcularlo. Entonces de 2, tengo que la parcial de f con respecto de y, pues vamos a calcular la parcial con respecto de y de la función f que acabo de calcular. Aquí queda 6 medios, que sería un 3. Entonces quedaría 3y x cuadrada menos 2y cuadrada x más g de y. Y esto tiene que ser igual a n. Entonces en este caso quedaría 3x cuadrada menos 4xy. Entonces vamos a derivar parcialmente con respecto de y. Entonces quedaría
3x cuadrada de este lado y de este lado quedaría menos 4yx. Y cuando derive, como esta función solamente depende de y, ya no es una derivada parcial, pasa a ser una derivada total. Entonces me quedaría más la derivada de g con respecto de y. Y esto es igual a 3x cuadrada menos 4xy. Y bueno, aquí les voy a dar un tip para que se den cuenta si van bien haciendo su ecuación diferencial. Fíjense, resulta que la función g solamente depende de y. Eso quiere decir que todo lo que no dependa de y no me debe de aparecer, porque si me aparece, ¿cómo lo van a integrar? Entonces, en este caso, todo lo que tenga x se me debe de cancelar. Entonces, como ven, fíjense, tengo un 3x cuadrado aquí, se cancela con este, y este menos 4xy, pues se cancela con este. Entonces, voy bien. Al final me queda que la derivada de g con respecto de y, pues es igual a 0. ¿Y qué cosa derivado me da 0? Pues una constante. Entonces, la solución es que g de y, pues es simplemente una constante. Y entonces ya acabé. Entonces, finalmente, mi función xy va a ser 3y, déjenme nada más verificar, aquí está 3y x cuadrada menos 2y cuadrada x más g de y, es decir, más una constante. Y entonces ya con esto he concluido el cálculo de la solución de la ecuación diferencial que resultó ser una ecuación diferencial exacta.